Mi hermana agotó la tarjeta de crédito que dejé sobre la mesa, lo gasté en ropa nueva y unas vacaciones. Yo me reí, pero luego papá entró gritando, ¿quién robó mis $20.000? Mi hermana palideció y estalló el caos. Papá se asomó por el umbral de mi puerta esa mañana, con grasa aún en sus manos del taller. Me tendió su tarjeta de crédito y un pequeño trozo de papel donde había escrito el PIN en mayúsculas. «Johnny, ¿puedes pedirme ese reloj boba esta noche?» El sitio web me dio problemas. «Solo cárgalo aquí». Asentí, ya medio atando mis botas para el trabajo, y puse la tarjeta sobre mi escritorio, junto al trozo de papel. El día en el puerto se hizo eterno, contenedores retrasados, una llamada de aduanas que se negaba a resolverse, y un supervisor sin paciencia para los errores. Para cuando llegué a nuestra entrada en Bixby Knowles, mis ojos se sentían como papel de lija. Todo lo que quería era una ducha y dormir, pero recordé el reloj. Encendí mi computadora, ingresé los detalles y pulsé enviar. La pantalla parpadeó en rojo, transacción denegada. Fondos insuficientes. Fruncí el ceño. Papá no era descuidado, y esa tarjeta era para compras importantes. Lo intenté de nuevo. El mismo mensaje. Confundida, revisé la página del saldo. Lo que me devolvió la mirada no eran unos pocos cientos para un reloj, sino cargos apilados en negrita, tiendas de ropa de lujo en Pine Avenue, una confirmación de boleto de avión, una reserva de playa no reembolsable. El suelo crujió y Sabine entró como una brisa, balanceando una bolsa brillante como si acabara de salir de una pasarela. Sus jeans brillaban bajo la lámpara, con etiquetas nuevas colgando de su blusa. Se echó el pelo hacia atrás y sonrió, con aire de suficiencia. ¿Te gusta? Y mañana me voy a un tintón. Necesitaba un descanso. Abrí la boca. Pero el absurdo me golpeó primero. Realmente lo había hecho. Había tomado la tarjeta, leído el PIN, y gastado miles como si el dinero creciera en las jacarandás de afuera, contra todo instinto. Una carcajada salió de mí. No la de tipo educado, sino la de pura incredulidad. La sonrisa de Sabine flaqueó. «¿Qué es tan gracioso?», espetó, cambiando la bolsa a su otro brazo. Antes de que pudiera responder, las botas de papá retumbaron por el pasillo. La puerta se abrió de golpe, su cara estaba carmesí, la mandíbula apretada, su voz estremeciendo las paredes. «¿Quién robó mis $20.000?» Sabine se quedó inmóvil, su color se desvaneció tan rápido como antes había brillado. La bolsa se le resbaló de la mano, derramando papel de seda por la alfombra. Y en ese segundo congelado, supe que el viejo equilibrio de nuestra casa se había roto, y que no habría un camino sencillo de vuelta a como eran las cosas. La mañana después del arrebato de papá, salí antes de que la casa se despertara. El puerto ya estaba activo, las grúas se extendían hacia el cielo como árboles de hierro, los motores retumbaban por el patio. Recorrí las filas de contenedores, portapapeles en mano, revisando sellos, escuchando el crepitar de las radios. Mi trabajo era rutinario, pero constante, el tipo de trabajo que enseñaba paciencia. La carga no se movía más rápido porque tú quisieras. Se movía cuando la marea, el papeleo y los horarios se alineaban. Ahorraba cada dólar extra. A veces me saltaba el almuerzo, guardando el dinero en una cuenta que rara vez tocaba. Cada depósito era un ladrillo hacia un plan que mantenía en secreto, algún día, tener mi propia pequeña consultoría, ayudando a los transportistas que no tenían la paciencia para lidiar con retrasos y códigos. No era glamuroso, pero era mío. Sabine vivía en un mundo diferente. Ella lo llamaba libertad. Noches en el centro de Long Beach, cócteles bajo las luces de neón, mañanas en las que no se levantaba hasta que el sol ya estaba alto. Sus redes sociales estaban llenas de sonrisas, amigos colgados de su hombro, subtítulos sobre vivir el momento. En casa, contaba historias de fiestas y encuentros casuales con personas que simplemente la entendían. Mis padres se reían con ella, sus ojos brillaban de orgullo. Sabine ilumina cualquier habitación, dijo papá una vez, como si el encanto fuera moneda de cambio. Mamá siempre añadía, encontrará su camino. Siempre lo hace. Nunca escuché lo mismo de mí. Mis actualizaciones sobre un envío que despejaba la aduana o un nuevo proceso que había agilizado obtenían asentimientos educados. Nada más. El trabajo duro, al parecer,
no brillaba de la misma manera. Me decía a mí misma que no me importaba. Que la disciplina importaba más que los aplausos. Pero cada vez que Sabine se regodeaba en su admiración mientras yo era invisible, algo dentro de mí se tensaba. El resentimiento era una marea silenciosa, tirando de los límites de lo que creía poder soportar. Cuando la verdad de la tarjeta robada se instaló en el silencio de nuestra casa, supe que esa marea finalmente estaba cambiando, y que era solo cuestión de tiempo antes de que rompiera con fuerza contra todos nosotros. El robo de la tarjeta de crédito no surgió de la nada. Fue solo la ola más grande en una marea que había estado subiendo durante años. Podría rastrearlo hasta cosas pequeñas, billetes que había dejado a un lado en mi mesita de noche, billetes de $20 doblados con cuidado, desaparecidos a la mañana siguiente. Al principio pensé que había contado mal o que lo había gastado sin recordarlo, pero el patrón se repitió, cada desaparición coincidiendo con los días en que Sabine estaba radiante con nuevos adornos o salidas nocturnas. Cuando la confronté una vez, ella ladeó la cabeza con esa sonrisa que siempre desarmaba a mis padres. Relájate, Ioni. Solo lo tomé prestado. Eres tan tensa. Prometió que me lo devolvería, y a veces lo hacía, deslizándome un billete de $5 semanas después, como si eso equilibrara la balanza. Me dije a mí misma que no valía la pena la pelea. Mamá hacía de mediadora, recordándome que éramos hermanas y que el dinero venía y se iba. No lleves la cuenta, decía, como si la justicia fuera algo insignificante. Papá era más difícil de descifrar. Valoraba el trabajo, pero rara vez regañaba a Sabine. Cuando ella lo encantaba con una historia o lo abrazaba después de una noche fuera, el problema se disolvía. Me quedaba con mi irritación como contrabando, invisible para los demás. La ira venía primero, pero la culpa siempre la seguía. Tal vez yo era demasiado rígida, demasiado seria, demasiado poco dispuesta a dejar pasar las cosas. La ligereza de Sabine me hacía parecer pesada en comparación, y una parte de mí se preguntaba si era mi culpa. Si sonriera más, bromeara más, ¿me verían de manera diferente? La tarjeta cambió eso. Ya no era un billete de $20 perdido o una excusa endeble. Eran miles en ropa de lujo, boletos y unas vacaciones a las que no había sido invitada. Era la evidencia de que el rastro de pequeñas pérdidas nos había llevado directamente al borde de algo que ya no podíamos suavizar. Y mientras observaba cómo el rostro de papá se endurecía y la voz de mamá flaqueaba, supe que el ajuste de cuentas que se había pospuesto finalmente estaba en nuestra puerta. Esa noche, me senté en mi escritorio con la tarjeta todavía donde papá la había dejado, el trozo de papel junto a ella como una acusación. Reproduje la mañana en mi mente. Papá se había inclinado, me había pedido que pidiera el reloj y había dejado ambos artículos a la vista. Yo había salido corriendo por la puerta, diciéndome a mí misma que podía esperar hasta la noche. No pensé nada cuando Sabine asomó la cabeza por mi habitación más tarde, alegando que necesitaba mi cargador. Se quedó más tiempo de lo habitual, sus ojos se dirigieron al escritorio antes de que finalmente se fuera. La evidencia estaba ahora en blanco y negro, confirmaciones de aerolíneas, reservas de hotel, compras en boutiques, todo cargado a esa tarjeta. Un depósito en un resort de playa en un Tintón, no reembolsable. 2 boletos de avión a nombre de Sabine. Programados para la mañana siguiente. Mi pulso latía con fuerza mientras me desplazaba. Esto no eran un puñado de billetes. No eran unas cuantas bebidas compradas con dinero prestado. Esto era fraude cometido con la confianza de papá como garantía. Casi podía escuchar su voz mientras se lo justificaba a sí misma. La tarjeta estaba fuera, el PIN escrito. Era prácticamente una invitación. Esa era la lógica de Sabine. Doblar la realidad hasta que le sirviera. Pero las invitaciones no excusan el robo, y la negligencia no justifica la traición. Lo que más me inquietaba no era solo el dinero. Era lo fácil que lo hacía parecer. Sin dudar, sin miedo, solo la confianza de que se saldría con la suya. Había entrado en mi espacio, tomado lo que no era suyo, y construido un fin de semana de fantasía sobre la base del trabajo de otra persona. Me recosté en la silla, mirando el saldo decreciente en la pantalla. Papá me había confiado su cuenta, y yo había dejado la puerta abierta. Sabine había pasado sin pensarlo 2 veces. Cuando su risa flotó por el pasillo más tarde, supe que la confrontación que nos esperaba no era solo por $.
Era por cada excusa, cada desestimación, cada vez que habíamos mirado para otro lado, y ahora no quedaba otro lugar donde mirar más que directamente a ella. El pasillo se sentía más estrecho de lo habitual, las paredes se cerraban a medida que la voz de papá sacudía el aire. Sabine estaba allí con sus bolsas de compras aún medio abiertas, sus ojos revoloteaban entre nosotros como un animal atrapado buscando una salida. «Te lo gastaste», tronó papá, su mano apretada alrededor del extracto que yo había impreso. $20.000. ¿Crees que trabajé todos estos años para que puedas presumir con ropa de diseñador y reservar vacaciones? La barbilla de Sabine se levantó, su vieja arma de confianza brilló por un segundo. No fue así, dijo rápidamente. Solo dejé la tarjeta a la vista. El PIN estaba escrito allí mismo. ¿Cómo es solo mi culpa si ella prácticamente invitó al problema? Sus palabras cayeron pesadas, pero no tan pesadas como podrían haber sido antes. Los ojos de papá se posaron en mí, esperando mi respuesta. Mis manos temblaron mientras le pasaba los recibos impresos, cada uno marcado con una fecha y hora. Estuve en el puerto todo el día, dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Cada cargo coincide con las horas que estuve fuera. Y cada uno está a su nombre. Boletos de avión, depósito de hotel, boutiques de lujo. No hay forma de confundir quién los hizo. La sonrisa de Sabine flaqueó. Estás distorsionando todo. No sabía que era la tarjeta de papá. Pensé que era tuya. Quiero decir, supuse que no te importaría después de todo lo que has acumulado. La cara de papá se endureció ante eso. Me miró, luego la miró a ella, y algo en su expresión cambió. Durante años, se había reído de sus historias, había ignorado mis tranquilas quejas. Pero ahora, el peso del papel y los números yacía pesado en sus manos, innegable. Mamá apareció desde la cocina, secándose las manos con una toalla, la confusión nublando su rostro. ¿Qué está pasando?, preguntó, sus ojos escaneándonos. No respondí. No tuve que hacerlo. Papá le entregó los recibos y ella los leyó en silencio, sus labios apretándose. Por primera vez, las excusas fáciles no llegaron. Sabine lo intentó de nuevo, más suave ahora. Papá, fue solo un error. ¿Lo pagaré? Pero nadie se movió para protegerla. El aire en el pasillo tenía un nuevo equilibrio, como si el suelo mismo se hubiera inclinado bajo nosotros. Y en ese silencio, supe que el ajuste de cuentas apenas comenzaba. La casa se mantuvo tensa durante 2 días. El silencio solo era interrumpido por órdenes breves y el cierre de puertas. Papá apenas habló durante la cena, sus ojos fijos en su plato. Mamá se movía con cuidado entre nosotros, como si una palabra equivocada pudiera provocar otra explosión. Sabine me evitó por completo, encerrándose en su habitación como si el pasillo mismo se hubiera vuelto un terreno hostil. La tercera noche, papá nos llamó a la sala. Se paró frente a la chimenea, el extracto de la tarjeta de crédito doblado en su mano. Su voz era firme ahora. Sin gritos, sin ira descontrolada, solo una certeza plana. No presentaré cargos, comenzó. Pero esto no va a desaparecer. Robaste $20.000, Sabine. Vas a pagarlos. Sabine se cruzó de brazos, ya irritada. ¿Cómo crees que tengo ese tipo de dinero por ahí? Vas a trabajar, dijo. Cada cheque de pago, cada propina, cada bono, todo lo que ganes irá directamente a esta deuda hasta que desaparezca. Su risa fue corta, frágil. ¿Hablas en serio? Sí, respondió papá, y para asegurarnos de que no haya excusas, Johnny ayudará a redactar el acuerdo. Será firmado, presenciado y claro. No más discusiones. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Tragué saliva con dificultad, pero asentí. Esa noche, me senté en la mesa de la cocina con un bloc legal, escribiendo un plan de pago que dividía la suma en cuotas mensuales. No era rápido. Llevaría años, pero era vinculante. Cuando le entregué las páginas a papá, leyó cada línea, luego las deslizó por la mesa hacia Sabine. Ella las hojeó, su mandíbula se tensó. Esto es ridículo, murmuró. Me estás tratando como a una criminal. Nos trataste como tontos, replicó papá. Ahora lo vas a arreglar.
Por un largo momento, pensé que podría negarse. Luego, con una respiración profunda, arrebató la pluma del mostrador y garabateó su nombre en la parte inferior. La firma se extendió por la página, oscura y desigual, pero estaba allí. Papá dobló los papeles y los guardó en un sobre, sellándolos como si cerrara una bóveda. El peso en la habitación cambió. La sentencia había sido dictada, no en un tribunal, sino en nuestra propia sala, y la lenta matemática del pago acababa de comenzar. Sabine consiguió un trabajo en un almacén en Commerce, el tipo de lugar donde los turnos duraban 12 horas y el aire olía a polvo y aceite. Papá la llevó allí el primer día, esperando junto al auto hasta que ella cruzó las puertas de metal. Por una vez, no sonrió ni saludó. Solo esperó hasta que ella desapareció adentro, luego giró la llave en silencio. La primera semana, llegó a casa con las manos llenas de ampollas y una expresión agria. Golpeó sus botas contra la pared, murmurando sobre supervisores que daban órdenes y compañeros de trabajo que la trataban como si no fuera nadie. Para la segunda semana, ya había empezado a llegar tarde tráfico, afirmaba, aunque todos sabían que el autobús funcionaba según el horario. Por la noche, la escuchaba pasear por su habitación. El tintineo de perchas mientras sacaba ropa de su armario. Poco después, piezas de su nuevo guardarropa comenzaron a desaparecer. Pasé por una tienda de segunda mano en Anaheim Street una tarde y vi una de las blusas en el escaparate, con las etiquetas aún colgando. Estaba empeñando lo que una vez habían sido sus trofeos. Cada venta le compraba lo suficiente para cubrir la gasolina o los comestibles, mientras el resto de su salario iba directamente al sobre de pago de papá. Su brillo social se atenuó con la misma rapidez. Los amigos que antes inundaban su teléfono con invitaciones se quedaron en silencio. Las fotos de bares concurridos y risas nocturnas dejaron de aparecer en sus redes. Cuando pasaba por su habitación, a veces la sorprendía revisando fotos antiguas. Su rostro iluminado por una pantalla que ya no reflejaba la vida que había construido para el espectáculo. Mamá, que siempre había sido rápida en suavizar las asperezas, ya no se apresuraba a defenderla. Cocinaba, limpiaba y seguía adelante. Pero cuando Sabine se quejaba de la injusticia de todo, mamá solo apretaba los labios. Era como si el depósito de excusas finalmente se hubiera secado. Al ver a mi hermana encogerse bajo el peso de sus propias elecciones, sentí algo enredado, mitad alivio, mitad lástima. Había sido intocable durante tanto tiempo, la dorada, la luz de cada habitación. Ahora el brillo se había ido, y todo lo que quedaba era la cruda verdad que ya no podía ocultar. Ocurrió un martes. Sabine entró antes del mediodía, con los hombros caídos, una carta doblada en la mano. No tuvo que decirlo. El silencio se aferraba a ella como el polvo del suelo del almacén. Papá leyó la página, sus ojos se entrecerraron mientras escaneaba las palabras. Rescisión por tardanzas repetidas, incumplimiento de instrucciones, falta de rendimiento. Dejó la carta sobre la mesa sin hablar. Durante mucho tiempo, el único sonido fue el tic-tac del reloj sobre el refrigerador. Luego dijo, con calma pero con firmeza, se te acabaron las oportunidades. Encuentra un nuevo trabajo inmediatamente o te vas de esta casa. La boca de Sabine se abrió, lista para discutir. Pero mamá la interrumpió, no con palabras de consuelo, sino con un asentimiento silencioso y tembloroso. Tu padre tiene razón, dijo. No podemos seguir fingiendo que esto no es lo que es. La habitación pareció inclinarse. Durante años, mamá había sido el escudo de Sabine, suavizando sus errores, traduciéndolos en frases inofensivas. Escucharla ponerse del lado de papá dejó a Sabine parpadeando como si el suelo se hubiera hundido bajo sus pies. Hablé con cuidado, no queriendo golpear cuando ya estaba caída. Hay anuncios en el puerto para asistencia administrativa. No es glamuroso, pero es estable. Y conozco a una mujer en Wilmington que alquila habitaciones compartidas baratas si necesitas un lugar más cerca del trabajo. Sus ojos se clavaron en los míos, crudos de indignación. ¿Tú también me echarías? No te estoy echando a ninguna parte, dije. Pero no voy a pagar tus facturas. Necesitas un plan, no otra excusa. Ella volvió a meter la carta en su bolso, murmurando entre dientes. Papá no se levantó, no gritó, simplemente se sentó allí, con las manos cruzadas, esperando que ella eligiera. El umbral había sido trazado, claro y frío,
y por primera vez, nadie en la familia se apresuró a desdibujar la línea para ella. La noche antes de que se fuera, Sabine se movió por la casa en silencio, reuniendo lo que cabía en una sola bolsa de lona. Sin discursos, sin declaraciones dramáticas, solo el suave golpe de los cajones al cerrarse y el roce de una cremallera tirada demasiado lejos. Me senté en la mesa de la cocina, escuchando cada sonido viajar a través de las paredes. Al amanecer, papá nos llevó a todos al centro. La estación de Greyhound olía a escape y café rancio. Sabine estaba cerca de la plataforma, agarrando su bolso, los ojos fijos en el autobús, que estaba en ralentí con las puertas abiertas. Por una vez, parecía pequeña, el brillo se había ido de su postura. Ninguno de nosotros habló. El alivio y la tristeza se entrelazaban, densos en el silencio. Una parte de mí quería abrazarla, pero el recuerdo de cada billete robado, cada sonrisa cuando se desentendía de mi ira, me mantuvo inmóvil. La mandíbula de papá estaba apretada, inflexible. Fue mamá quien finalmente rompió el silencio. Su voz era baja, más para ella misma que para nosotros. Debía haberlo visto antes. Ponía excusas, siempre diciendo que maduraría. Pensé que amarla significaba protegerla. Pero tal vez solo alimenté el fuego. Sabine se giró entonces, sus ojos se movieron hacia mamá, luego hacia mí, luego hacia papá. Por un segundo, pensé que podría decir algo, pero solo asintió débilmente y subió los escalones. El silbido de las puertas al cerrarse llenó la estación, seguido por el rugido del motor que se alejaba. Nos quedamos allí observando hasta que el autobús se convirtió en una raya gris que se fusionaba con el tráfico. Nadie se movió, como si dejara espacio para lo que acababa de pasar entre nosotros. El aire se sentía más ligero y más pesado a la vez. Y en ese extraño equilibrio, me di cuenta de que la vida dentro de nuestra casa no volvería a ser la misma. Pasaron las semanas, y la casa se asentó en un ritmo que no había conocido antes. Las comidas eran más tranquilas, pero no tensas, simplemente constantes, como la marea que sube y baja sin interrupción. Papá regresaba del taller cada tarde y en realidad se quedaba en la mesa, preguntando por mi día. Una noche, después de que le contara sobre un envío exitoso que había coordinado, dejó el tenedor y dijo: «Nunca me has fallado, Ioni». Debí haberlo dicho antes. Las palabras cayeron más pesadas de lo que esperaba, y por un largo momento, no pude responder. Mamá también cambió. En lugar de dar vueltas alrededor del conflicto, comenzó a ser voluntaria en una pequeña clínica de educación financiera cerca de Signal Hill, enseñando a las familias cómo protegerse del fraude y las deudas. Cuando llegaba a casa con folletos bajo el brazo, sus ojos tenían una nueva claridad. «Quiero asegurarme de que nadie más deje que el amor los ciegue a la verdad», me dijo, casi como si se estuviera hablando a sí misma. En cuanto a mí, finalmente firmé mi primer cliente para la consultoría que había estado planeando durante años. No era glamuroso, solo una empresa de transporte marítimo de tamaño mediano, frustrada con los retrasos en la aduana, pero era mía. Alquilé un modesto rincón de oficina en Signal Hill, las ventanas daban a las grúas en la distancia, y sentí una especie de propiedad que nunca había conocido. El contrato de pago todavía estaba en el cajón de mi escritorio en casa. La firma de Sabine grabada en la parte inferior. No lo guardé como un arma o un recordatorio de su fracaso. Lo guardé porque demostraba algo que había aprendido por las malas. Los límites no eran actos de venganza. Eran anclas que se mantenían firmes contra las tormentas. Y con esa ancla puesta, finalmente pude navegar hacia un tipo diferente de puerto.